Amigos, muy buenas noches. Aquí nos encontramos con ustedes, Alejandro Hola. Carrega y un servidor, para otro programa más de nuestra serie de preguntas y respuestas, verdades divinas. Así que bueno, pues vamos a empezar esperando que nos favorezcan con su atención y que nos manden preguntas, ojalá y sean nada más relacionadas con la divina voluntad, ¿sí? Es como petición. Dice Emanuel, ¿se puede seguir teniendo conocimiento de Dios después de la muerte física? Bueno, Jesús nos dice que todo lo que vayamos a conocer y a vivir y a tomar de la divina voluntad se hace aquí en la tierra. Que cuando lleguemos al cielo se nos va a dar otro tanto de lo que llevemos. Si llevamos, no sé, un acto, un conocimiento, nos van a dar otro. Si llevamos 1000, nos van a dar otros 1000. Y Jesús nos dice que estos conocimientos los vamos a llevar como germen, o sea, como semillitas que van a germinar y a brotar ya en el cielo, a desarrollarse en el cielo. Y vamos a empezar a disfrutar y a conocer lo que llevábamos ya en nosotros, pero que son vidas divinas, por lo tanto son infinitas. ¿Vamos a empezar a conocer y vamos a conocer más de esto que llevamos con nosotros? Sí, definitivamente sí. Y yo pienso que no nos va a alcanzar la eternidad para poderlo conocer todo. También vamos a compartir con los demás. Vamos a compartirles lo nuestro para que ellos gocen y conozcan lo nuestro, pero también los demás nos van a compartir para nosotros gozar y conocer lo de los demás. Pero un acto nuevo, una vida nueva, un conocimiento nuevo que Dios nos diera, ya no. Entonces vamos a seguir conociendo, sí, pero prácticamente es lo que llevamos, ¿sí? Pero algo que no hubiéramos tenido en vida, solamente lo que se nos va a dar al ingreso al cielo, como un plus, ¿de acuerdo? Sí. Así que, bueno, hay que apurarnos. La moraleja de esto sería, necesitamos apurarnos realmente a vivirlo aquí para poderlo disfrutar allá. Ajá. Dice Glory, disculpe, yo quisiera saber cómo estar en la divina voluntad, qué es lo que debo hacer. Pues, ¿qué debe hacer? Ver los primeros programas. Muy bien. De diálogos divinos. De diálogos divinos. Es todo un proceso, o sea, y prácticamente yo diría es la renuncia a todos los actos de nuestra voluntad. Actos que estén aislados de la divina voluntad. Todo lo demás que hagamos tiene que estar en unión con ella y prácticamente eso es todo, o sea, se oye muy sencillo. Pero para esto habría que introducirnos en la lectura del libro 1, porque es el libro en donde Jesús nos va llevando poco a poco hacia esa entrada, qué es lo que necesitamos hacer. Y después, a lo largo de toda la obra, prácticamente nos va a ir indicando qué es lo que se tiene que continuar. Lo único que le podría decir ahorita ya en concreto es renuncia a todo lo nuestro, destrucción del yo, un martirio continuo de atención a vivir en la divina voluntad. Con eso estamos ya viviendo en ella. Dice Claudia, si alguien que empieza a leer Divina Voluntad va haciéndolo del libro 1, ¿ya puede rezar como Jesús dijo en la Divina Voluntad? Así es, o sea, podemos empezar hasta donde conocemos. Yo no puedo hacer algo que no conozco todavía que se pueda hacer, pero hasta donde conocemos y con la intención de centrarnos en lo que Jesús dice, por supuesto que sí podemos hacerlo, ¿no? Dice Luz,
Dice, estaré viviendo en divina voluntad o en un acto, pues siento mucha felicidad en esta nueva vida con Jesús. No tengo temores, aunque sé que debo vivir el espíritu de la cruz. Estoy feliz como nunca de vivir esta nueva vida, como nunca antes. Está totalmente en lo cierto, o sea, el sufrimiento, todo lo que pueda haber aparentemente de negativo en esta vida de la divina voluntad, va junto con todo el gozo divino, con toda la felicidad, las alegrías divinas, las bienaventuranzas, son inseparables. Entonces, ¿se puede estar sufriendo y al mismo tiempo estar gozando en la divina voluntad? Sí. Dice Miriam, quisiera saber si estoy incurriendo en desacato a la divina voluntad al arrendar un inmueble para un joven que recibe visita de su novia en fines de semana. No, yo pienso que, yo creo que una cosa es el modo que tenemos de ayudarnos o de vivir. Y por lo que entiendo, bueno, usted renta, ¿sí? ¿Qué es? Una casa, un departamento, un inmueble. Lo que la persona haga en ese inmueble, eso es cuestión de la persona. No es cuestión de la persona que alquila, ¿no? Yo no creo que pudiera haber algún mal en eso, ¿no? Prácticamente yo le diría esto también consúltelo con un sacerdote, pero yo diría que está sin problemas, ¿no? Dice Ramón, buenas noches, la prueba es necesaria porque ya me salí como 3 veces, pero cada vez más retirado. No importa que se salga 3, 5, 25, bueno, no lo tome como permisivo, ¿eh? Sí. O sea, Dios, recordemos, probablemente vio el programa de la prueba. Sí, estas preguntas se quedaron del programa, que no se pudieron responder. Entonces, esta prueba, acuérdese que Jesús dice que Él ya la pasó por nosotros. Entonces el perdón de Dios es infinito. No hay límite. Eso de 70 veces 7 que le dice a Pedro, no es un perdón así numérico, sino está hablando de totalmente ilimitado. Lógicamente, cada vez que nosotros caigamos, porque vamos a caer, hay que entender que el entrar en la divina voluntad es todo un cambio tremendo, pero nuestra voluntad sigue viva y nuestras miserias todavía están en nuestro interior. ¿Vamos a caer? Lo más probable es que sí, pero cada vez la caída va a suscitar un dolor, un sufrimiento interior por el haber ofendido, por el haber martirizado a Jesús. Y el arrepentimiento y esa firme decisión de no volver a hacerlo, cada día será más grande. Entonces no dude del perdón, no dude de esto, siga adelante y lo que sí, haga todo el esfuerzo por no volver a caer. Y no importa que sean 2 o 3 o 5. Dice María del Carmen, en María Valtorta, el Evangelio como me fue revelado, dice, María vino a mí, a Dios, al cielo, sin conocer el sepulcro con su horror de podredumbre y lobreguez. Es uno de los más fúlgidos milagros de Dios, no único. En verdad, si se recuerda a Enoc y a Elías, quienes por el amor que el Señor les tenía fueron raptados de la tierra sin conocer la muerte, y fueron transportados a otro lugar, a un lugar que solo Dios y los celestes habitantes de los cielos conocen, justos eran, y de todas formas nada respecto a mi madre, la cual es inferior en santidad solo a Dios. No sé si hay una pregunta en eso.
Bueno, o sea, simplemente decir que aquí nos da un dato muy curioso a dónde fue arrebatado Enoc y Elías, ¿no? A un lugar que nadie conoce, pero no dijo cielo, porque no podían entrar al cielo. Y no podían entrar al cielo porque por lo grande que fueran, por lo santo que fueran, estaban muertos a la gracia. Y el Redentor, o sea Jesús, no había todavía venido, no había dejado los sacramentos, no fueron bautizados, que era la forma como se perdonaba el pecado original o la ausencia original. Entonces, con esto que nos dice Jesús aquí, bueno, pues sabemos que los transportaron a algún lugar. ¿Qué lugar? No tenemos la menor idea, pero de que no era el cielo, eso es seguro. Y que la Virgen no murió, que ese es otro de los puntos que todavía se discute, ¿no? La Virgen no murió, no podía morir, o sea, hubiera sido el primer acto de injusticia de Dios, y por lo tanto Dios habría dejado de ser Dios si hubiera cometido un acto de injusticia. Así que, olvídelo, o sea, está bien, María no murió, y Enoc y Elías estuvieron, no sé, en algún lugar. Visto así en forma chusca, los llevaron a Plutón y los dejaron en Plutón un tiempo. En fin, no importa, ¿no? Dice José Luis, mi comentario es en cuanto a qué dice Jesús en los escritos, que en cuerpo y alma en el cielo solo están él y María. Entonces los profetas no eran cuerpos gloriosos. Moisés y Elías, ¿de qué manera se revelaron en la transfiguración de Jesús en el monte? Bueno, en primera, en la transfiguración eran Abraham, no miento, era Moisés y Elías. ¿Sí? No era, Enoc no entraba ahí. Hace una pregunta muy interesante, porque Jesús habla de que nada más 2 están en el cielo en cuerpo y alma. Eso también nos da pie para saber, para interpretar que de alguna manera, el cuerpo de Enoc y Elías no llegaron al cielo cuando Cristo baja al seno de Abraham. Probablemente si lo quisiéramos armar todo, diríamos que el cuerpo de Enoc y Elías están incorruptos. ¿Sí? O sea, no sufrieron la corrupción, no sufrieron ese horror del podrirse. Pero sus almas fueron arrebatadas, y fueron arrebatadas como grandes que eran, pero fueron depositadas en el seno de Abraham. Aparentemente nos estamos contradiciendo un poquito en cuanto a lo que dijimos hace un momento, pero esta parte es muy interesante, porque en el tiempo de Luisa, 1920 y tantos, Jesús le dice que nada más 2 están en cuerpo y alma. Entonces quiere decir que a Enoc y a Elías se los llevaron vivos y luego los hicieron morir por allá, dejaron sus cuerpos por allá, y luego sus espíritus, sus almas se fueron ya al cielo. Yo creo que es más lógica lo anterior, ¿no? O sea, sus cuerpos quedaron incorruptos, no se han descubierto, ni creo que se vayan a descubrir. Y sus almas se fueron al seno de Abraham, quizá en un lugar muy especial de ese seno de Abraham, pero no me lo tome en serio. Dice Pablo, es difícil quitarse todo al empezar a intentarlo. De inmediato la carne reclama lo que por años ha gustado y la lucha resulta realmente agotadora. ¿Cómo enfrentar esto? ¿Cómo enfrentarlo? Con la firme decisión de vivir en la divina voluntad. Cuando nosotros
nos vayamos adentrando en el conocimiento de la divina voluntad, cuando vayamos teniendo realmente esa convicción de que esto es real, cuando vayamos intentando sentir lo que Jesús sentía, nos estaremos rodeando de la fe, o sea, nos estaremos rodeando de Jesús. Y Él promete que a las almas que se lleguen a rodear de la fe, o sea, que es Él mismo, Él les va a conceder 3 gozos espirituales. Penetrar las cosas de Dios, primero y fundamental, porque entre más conozca, entre más penetre en las verdades de Dios, más atracción voy a tener hacia este don y más entrega a Jesús y a la divinidad. Así que esto es fundamental. Lógico, entre más conozca y entre más me entregue, más me rodeo de Él mismo. Segundo gozo, un desapego de todo. Y tercer gozo, el sentir fastidio de todo aquello donde antes me sentía llamado, ahora sentiré fastidio en todo eso. Así que bueno, pues esta es como la respuesta. Hay que luchar, sí, definitivamente hay que luchar. Pero vamos a luchar junto con Jesús, no solos, junto con la divina voluntad. Voy a hacer hasta lo imposible por luchar desde mi punto de vista de desapego mío, pero confiando totalmente en Jesús, no en mi voluntad, que es la que tendría que usar virtudes para vencer mis miserias, vamos a ponerlo así. No usar virtudes, usar la plena entrega a la divina voluntad. Dice Marjorie, quisiera que me explicara, por favor, lo que dice en los escritos de María Valtorta en el 610 y otro sobre lo que vivió la Virgen cuando le entregaron a su hijo. Me parece que dice que ella empezó a molestarse con algunos e incluso se enojó cuando se lo querían quitar para embalsamarlo o algo así. Todo ese capítulo menciona el lado humano de María, que por cierto me hizo revivir muy duramente cuando yo viví la muerte de mis hijos mayores, que curiosamente pensé las mismas cosas y recordé las mismas cosas que ella hizo en ese momento. Yo no conocía de la divina voluntad. Mi pregunta es que si María vivía en la divina voluntad, ¿por qué actuó como cualquier madre desesperada y sufrida? Incluso hasta les reclamó a los apóstoles su abandono y los regañó. Y en fin, una serie de acontecimientos que me dejaron un conflicto. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que nunca dejaremos de ser humanos. El sentimiento humano, o sea, va a seguir existiendo y ese dolor, vamos a decirlo así, ese dolor por su hijo, pero vivido en la divina voluntad. O sea, en el interior, o sea, esa vivencia de ese dolor en la divina voluntad. El enojo, esto habría que discutirlo un poquito porque una cosa es el enojo y otra cosa es el no quererse separar de él, ¿sí? Y esto nos lo marca perfectamente, que ella no quería separarse, no podía separarse del cuerpo de su hijo, porque era lo que le daba la vida todavía. Y si leemos un poco a Luisa, veremos cómo para poderlo hacer, tiene que ir tomando todo lo de Jesús para ella. Toma sus pensamientos, toma sus ojos para ver con eso, con sus ojos, toma sus oídos para oír todo lo que le dijeron, todas las blasfemias. O sea, va tomando la vida de su hijo. Y lógicamente en ese momento empieza a sentir todo el perdón, toda la misericordia, toda la bondad de su hijo hacia todas las criaturas.
En María Valtorta nos están presentando la parte humana de María. Y el sentimiento, que vuelvo a repetir, nunca se nos podrá quitar. Si ahorita nosotros llegamos a casa y hubo un accidente o algo inesperado y fallece alguien que no teníamos la menor idea que pudiera fallecer, digamos un niño, un hijo, un nieto, la divina voluntad no me vuelve impávido ante eso. O sea, no es que yo diga, no, ya se murió, está con Dios. No. O sea, la parte humana la voy a sentir, el sufrimiento humano lo voy a sentir. Jesús sintió el sufrimiento humano, pero vivido dentro de la divina voluntad. Entonces, no nos admire el que nos presenten a una mujer, a nuestra madre, sufriendo por todo el desgarro de su hijo. O sea, no podría ser una mujer estoica, una mujer a la que no le importara y dijera, no, es que ves en la divina voluntad y está bien, ya no hay problema. No, yo no me imagino a una virgen así. Así que vamos a tratar de congeniar un poco la parte humana con la parte divina. Y todos nuestros sufrimientos, vamos a lo nuestro, vamos a ponerlos y depositarlos en la divina voluntad. La muerte de su hijo, de sus hijos mayores, por lo que entiendo, no fue uno, sino lo puso en plural. Sí, creo que 2 alguna vez. O sea, esto, usted tiene la posibilidad ahorita, en este momento, en la divina voluntad, de regresar a ese momento, tomar ese dolor que usted sintió, tomar esa negación que usted tenía en ese momento, esa actitud de, ¿cómo diríamos?, de rechazo hacia la voluntad de Dios, y unirla a todo el sufrimiento de María, a todo el sufrimiento de Jesús por la pérdida de sus hijos, y convertirlo en un acto de voluntad divina. Y entonces aquel momento de desasosiego humano se convertirá en un acto divino. También ella misma dice, también habla de que tenía pensamientos que el demonio le decía sobre que Jesús no resucitaría, y ella se inquietaba por eso. No, aquí las cosas hay que entenderlas. Jesús dice que tenía que dejar a María en el estado de la pura fe. O sea, ¿qué es el estado de la pura fe? El afianzarse a lo que Jesús había dicho. Afianzarse a la idea del Padre de va a resucitar. Eso en una persona, en un humano que acaba de vivir todo aquello, que acaba de ver todo aquello, si leemos con cuidado, María Valtorta era una tentación del demonio que le decía no resucitará. Pero María, que en la firmeza de que sí resucitará, o sea, viviendo en la divina voluntad. No confundamos que fueran problemas de ella o sentimientos de ella, sino era una tentación. Dice José, llevo poco tiempo leyendo el libro de cielo. Os oigo hablar de rehacer las obras de los santos y de la humanidad, y no tengo ni idea de qué es. ¿Eso de rehacer las obras son los giros o son otra práctica? ¿Me podéis decir en qué volumen se explica esto para irlo viendo? ¿En qué volumen? En los 36 volúmenes. pero a lo mejor hay programa. Hay un programa sobre giros. No sabría decirle el número del programa. Vamos a ver si lo encontramos ahorita. Pero hay programas en que hablamos de los giros y ahí hablamos del rehacer las acciones de nosotros. En pocas palabras, lo que estamos diciendo es, con la divina voluntad podemos tomar los actos de la humanidad, actos que fueron hechos fuera de lo que Dios quería, y con la divina voluntad hacer el acto contrario. Y
presentárselo a Jesús como si hubiera sido hecho en la divina voluntad. Y eso rehace el acto de la criatura y Dios lo toma como si la criatura lo hubiera hecho. ¿Sí? Entonces, creo que es el programa Diálogos Divinos, Giros, parte 2, parte 3, 47, 49 y 50. Son 3 programas en donde hablamos de estos giros y de cómo se rehacen todos los actos. Dice Teresa, dice, ¿cómo puedo convencer a un católico que no reconoce al demonio como un ser espiritual con inteligencia y voluntad, sino que dice que la envidia, la soberbia y demás es el mal, que no es una persona, un ángel caído? ¿Cómo convencerlo? Madre Santa, ahora sí me la puso difícil. ¿Cómo lo convencerías, Alejandro? No, pues. O sea, yo creo que necesitamos primero, vamos a ver si tenemos fe o no fe. O sea, si realmente es un católico, está obligado, como católico, está obligado por el magisterio de la Iglesia a creer en todas las verdades que están reveladas en todo lo que es la Biblia. Nos hablan del demonio como un ser personal, un ser realmente existente, no como una entidad, no como una fuerza o como una cosa etérea, sino como una entidad real. En todo lo que es el Evangelio, Jesús se dirige al demonio en forma personal. Y hasta nombres tiene. En lo que es la parte de los apóstoles, ellos mencionan también al demonio como una entidad real. El catecismo de la Iglesia Católica habla del demonio como una entidad real. Y por último, Juan Pablo II, o sea, él tiene una homilía en donde habla precisamente del demonio como una entidad real. Hay varios exorcistas muy famosos, muy famosos, como el padre Gabriel Amort y el padre Fortea. Gabriel Amort ya fallecido hace muy poco, donde ellos afirman realmente la presencia del demonio como entidad real. Creo que no hay forma de poder dudar de él si tenemos este contexto de toda nuestra religión, nuestra doctrina. Si aún a pesar de esto sigue dudando, es primero, no tiene fe, entonces no es un católico. Yo no concibo a un católico que no tenga fe. Yo no concibo a un católico que diga que Jesús miente y Jesús nos hablaba del demonio. Yo no considero que alguien sea católico si desmiente el magisterio de la Iglesia. Yo no considero que alguien sea católico si da por falso el catecismo de la Iglesia. Entonces, no se confunda. Yo pienso que no es católico. Es católico de nombre, que abundan, desafortunadamente abundan. Y son católicos, perdón por la palabra, ignorantes. Ignorantes de nuestra religión, ignorantes de todo y carentes de fe. Dice Hilda, ¿qué significó que nuestro Señor dijera por 3 veces, no se haga mi voluntad, sino la tuya? ¿Qué significó? Todas las cosas de Jesús, todos los sufrimientos de Jesús y las cosas importantes de Jesús fueron triples. Fueron triples porque hay que entender que la divinidad actúa a través de 3 personas distintas.
Se les tiene que dar el amor, la gloria, la retribución y la correspondencia a las tres personas que conforman a la Trinidad. Entonces, no se haga mi voluntad sino la tuya. Es un reafirmar a través de esta Trinidad el que se viva en la divina voluntad, porque esa frase no está dicha para Jesús. Es dicha por Jesús, pero no para Jesús. Jesús toma encima de él nuestra vida, toma encima de él lo que nosotros deberíamos de pedir continuamente, y lo que nosotros deberíamos de pedirle al Padre es: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es Jesús poniéndose a la cabeza de cada uno de nosotros. Y lo repite por 3 veces como una reafirmación y como una petición a la Santísima Trinidad. Dice Luz: doctor, cuando deseo comprar algo o comer algo, por ejemplo, y renuncio a ello por la destrucción del yo, ¿o eso no tiene importancia? Bueno, depende de hasta dónde queramos llevar el espíritu de mortificación. O sea, podemos caer en esa práctica de destruir totalmente nuestro yo, y podemos llegar a ese punto. No hago nada de lo que se me presenta en la mente. No como, no compro, no hago, no voy a ningún lado. Todo esto Jesús lo va tomando como actos meritorios para nosotros, y actos en los que Él va viendo que realmente queremos quitar aquello, todo lo nuestro. Pero debemos recordar que hay una lectura en donde Jesús aclara perfectamente que Él nos quiere quitar todo para demostrarnos que solo Jesús basta. Basta para ser feliz, basta para sustentarme, basta para todo. Y también para ir quitando mi voluntad. Pero cuando Él obtiene esto, cuando Él ya obtiene esta entrega mía, en ese momento ya Él mismo me va empujando a tomar ciertos gustos, a hacer determinadas acciones, a tomar determinados descansos. En fin, o sea, porque dice: ahora ya sé que son, si los toma, si lo come, si lo compra, si va, lo hace porque es mi voluntad. Y si yo no quisiera, no lo tomaría, no lo compraría, no iría, no. Así que ya no le dan celos. Esos actos ya no le dan celo porque ya no son producto de la voluntad humana, sino de la voluntad divina. Depende de qué tanto queramos entrar en ese espíritu de mortificación para saber qué tan adentro, qué tan entregados estamos. Yo quiero entregarme, pero no del todo. No hay problema, me voy a tardar más tiempo. A lo mejor nunca llego, pero me voy a ir quitando todos esos gustos personales que no son ahorita, en este momento, voluntad de Dios, sino voluntad mía. Se los voy a entregar a Él para que Él me entregue su voluntad. Voy a gozar de su voluntad mucho más que si me comiera un pastelito, que si me comprara, no sé, unos zapatos, que si fuera de paseo a determinada parte. O sea, voy a quitar todo eso y voy a obtener su voluntad. Cuando Él ya la tenga, esté seguro de que mi voluntad es de Él, en ese momento Él me dirá: ahora come esto, ahora ve a esta parte, ahora trata con estas personas. En fin, ¿hasta dónde quiere usted hacerlo? Es hasta donde debe llegar. Dice Roberto que si va a publicar el 3er libro de lecciones. Un día de estos.
Sí, con mucho gusto. Es algo que ya tenemos en mente. Gracias. Dice Alan, ¿podrían por favor sugerirme alguno de los videos de su canal para usarlo como carnada para atraer a más personas a la divina voluntad? En caso de que no lo tengan, ¿podrían por favor grabar un video para antojar a las personas? En mi caso sería un video con sabor a chocolate, jaja. Es con el objetivo de enviarlo en el móvil, enviarlo por WhatsApp, pensando en las personas que no conocen nada del tema. Wow. Le voy a dar mi opinión. Yo pienso que un gancho muy efectivo es hablar de la finalidad de la creación. Porque ahí ponemos exactamente, se tiene que ir descubriendo primero que nosotros no somos por nosotros mismos, que nosotros somos seres creados. Como ser creado tengo una finalidad y esa finalidad es la que puso el Creador en mí, y que si hay una finalidad que el Creador puso en mí, no va a ser para mí, sino va a ser para Él. Entonces, es un tema que es interesante, importante, y que sería la finalidad de la creación. Hasta donde yo entiendo, sí tenemos videos sobre la finalidad de la creación. O sea, no recuerdo ahorita el número, vamos a ver si lo podemos localizar. Y si no, existen también en nuestro canal, hay unos videos en una reunión que hubo con el padre Daniel Gañón, en donde se habla de la finalidad de la creación en una forma muy reducida, pero que vale la pena, ¿no? Dice Asterix, quisiera saber si bajo la divina voluntad se puede hacer algo por un bebé que fue abortado, con la persona que lo hizo y con el bebé. Gracias. Por supuesto que sí. Volvemos a hablar de que para la divina voluntad no hay tiempo, no hay espacio, y la divina voluntad abarca a todos. Podemos tomar a ese bebé que fue abortado y podemos bañarlo con la sangre de Jesucristo, porque también lo necesita ser redimido. Podemos ponerlo o cubrirlo con todo el amor divino. Podemos llevarle el bautizo que Luisa hizo para todos los bebés y motivarlo a que lo reciba, porque la criatura lo debe recibir. Y confiar plenamente en que, como es un bebé que no ha tenido contacto con el mundo, con el mal, en el momento que Jesús se presente, en el momento que Jesús le haga esa enorme pregunta de ¿quieres conmigo, sí o no?, hacerlo decir, motivarlo a decir sí, que es casi seguro que dice que sí. Con la mamá, o sea, con la mujer que abortó, bueno, cubrirla con la sangre de Jesús, ponerla en las llagas de Jesús, llevarle el amor de Jesús, llevarle el dolor de Jesús por ese acto, y de alguna manera estaremos moviendo en su conciencia al arrepentimiento y dándole luz y dándole fuerza para arrepentirse. Y así junto a todas las personas que participaron en ese acto, ¿no? Ya sea consintiendo, ya sea ayudando, ya sea recomendando, ya sea practicándolo. Dice, cuando esté totalmente instalado el reino, Jesús dice que serán pocos los que vivirán en divina voluntad. Uh-huh. Dice, entonces no se va a notar sino solo por los pocos que vivan en la divina voluntad y no a nivel social ni mundial. Y ya el que vive en la divina voluntad lo experimenta, porque entonces me parece, perdone, a lo mejor interpreté mal lo que usted dice, que cuando esté totalmente instalado el reino se notarán, por ejemplo, en una empresa que el trato será más justo, que el ejemplo que usted dio,
Si Jesús dice a Luisa y a María Valtorta, serán muy pocos. Por eso lo que se trató en ese programa fue de todo lo que Jesús habla de cuando el reino ya está establecido. ¿Qué quiere decir establecido? ¿Extendido en toda la humanidad? Eso es lo que quisiéramos pensar y eso sería muy, ¿cómo diríamos? Deseable, ¿no? Sí, pues. Pero Jesús nos dice que serán pocos los que se decidan a esa entrega total. Son los beneficios que va a haber cuando esto suceda. Probablemente, esto no lo dice en ningún lado, es simplemente conjetura, probablemente se esté refiriendo a que la gran mayoría van a vivir haciendo actos en la divina voluntad, no haciendo vida. Haciendo actos es muy sencillo porque en realidad no se necesita renunciar a todo, sino simplemente el hacer la intención de entrar, tomar la divina voluntad para hacer algún acto, un giro, una reparación, algo así, y luego volver a mi voluntad humana de nuevo. Jesús nos dice que Él nos la va prestando, vamos haciendo el acto, nos la quita, y dice que al final esos serán grandes, se vivirán grandes santidades, y que todos ellos en el mar inmenso de su voluntad lucirán maravillosamente. Pero que los más afortunados serán aquellos que hagan vida completa en la divina voluntad. Entonces, ¿habrá personas que se lancen totalmente a la divina voluntad? Sí, pero serán pocas, porque es mucho lo que pide. Las otras, lo más probable es que sean la gran mayoría, en que harán actos, pero estarán brincando. Y yo diría, es una santidad humana lograda por la divina voluntad. Esto es algo que estamos viendo que se repite y se multiplica al extremo. Todas las personas que están obrando en la divina voluntad, pero combinando todo lo antiguo con lo nuevo. Entonces tenemos ese gravísimo problema, pero a lo mejor es por ahí. Dice Alan, estaba viendo el capítulo 39 de Diálogos Divinos acerca del matrimonio. Me surgió la inquietud al oír sobre la castidad cuando la pareja es infértil. ¿No sería restringir a Dios su poder para conceder hijos fuera de las condiciones naturales, como tantos ejemplos que hay en la Biblia? ¿Cómo saber? Hubieran renunciado a las relaciones matrimoniales al saberse infértiles esas grandes personas que no habrían nacido, en especial Abraham, que tenía más de 90 años. ¿Cómo saber si Dios desea que seamos castos a partir de cierta edad, o bien si tal vez las personas puedan llegar a ser padres en determinado momento? Bueno, no recuerdo lo que se dijo, pero si lo dije estoy equivocado y pido disculpas. Lo que dijimos es esto. Cuando ya no hay deseo de prole, cuando ya no hay deseo de hijos, en ese momento lo ideal sería entrar en una castidad. Esa castidad es la que Dios anhela. Para esto necesitamos romper todas las ideas que del mundo en que el acto matrimonial, ese acto matrimonial se ha vuelto un acto buscado no por el hijo, sino por el placer. Y Jesús lo que nos dice es que ese acto debería de ser motivado por el placer de tener un hijo, no por el placer carnal. Entonces, si se llega el momento de una decisión de ya no hijos, lo ideal sería llegar a esa castidad. Si no se puede o no se quiere, cualquiera de las dos, entonces podríamos usar una castidad parcial. Dios puso días fértiles en la mujer y se podría hacer uso de ese método que se llama Billings o método de la ovulación,
en donde se descubre los días en que la mujer no es fértil o es fértil para abstenerse en esos días y tener relaciones en los demás. Parece muy bueno, indiscutiblemente es una castidad temporal, pero a final de cuentas la finalidad es rehuir la maternidad, rehuir la prole. Por lo tanto, estaríamos yendo en cierta forma en contra de lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué tanto me cuesta llevar la castidad? Es total y absolutamente personal, pero la mayor parte de las personas estamos tan apegadas al acto sexual, pero yo diría que es un apego cultural, no es tanto un apego físico. Un apego cultural porque desde niños se nos ha inculcado y se nos ha puesto la idea de que hay que buscarlo, gozarlo, tenerlo, hacerlo como sea, y de que en eso se demuestra la hombría y ahora también se demuestra no sé cómo decirlo, feminidad. O sea, en ese placer que se tiene. Perdón, pero eso es un tremendo error en donde estamos cayendo y que estamos llevando a los niños actualmente. Ahora a nosotros nos educaban en esto, nos educábamos en esto en la adolescencia. Ahora, desde kinder, los estamos motivando a la búsqueda del placer. Así que yo no dije eso, dije que si ya no se quiere, si una pareja es estéril, pero tiene relaciones no diciendo, hurra, ya no hay niños, no puede haber niños, vamos a gozar, perdón, pero ahí estamos mal. Pero si se continúa con la actividad sexual, o sea, con la esperanza de un niño, están bien. Cosa diferente después de la menopausia. Ahí sí es totalmente diferente, porque después de la menopausia, hasta donde sabemos humanamente, ya no hay posibilidades de tener un hijo. Si Dios quiere, sí se puede tener, claro que sí, pero si Dios quiere que una pareja ya menopáusica, anciana, tenga hijos, se los hará saber. Y si se los hace saber, que reinicien su actividad sexual. Así que yo creo que este es el punto y no es verídico lo que usted menciona, aunque si lo dije, pido disculpas nuevamente. Dice Mercedes, yo veo en la divina voluntad como el máximo don que puede tener una criatura y se trata de amar y retribuir con nuestra vida y nuestros actos a la Santísima Trinidad. ¿Estoy en lo correcto? Por supuesto que sí. Nada más un punto. Si Dios, siendo Dios, se entrega todo a nosotros, ¿por qué nosotros, tristes criaturas, miserables criaturas, no podemos entregarnos todo a Dios? Dios quiere compartirnos todo lo que Él es y quiere quitarnos toda la miseria que somos. Perdón por las palabras, pero somos una punta, cada quien que le ponga el nombre que quiera, una punta de bip, porque no entendemos lo que es nuestra vida, lo que es Dios, lo que Dios quiere y para qué fuimos creados. Dice Charo, escuché en un programa anterior que en la divina voluntad no se pide, sino que se da, pero que no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, ¿qué debo hacer para tomar posesión del reino y poder llevar todos sus bienes a las criaturas? Bueno, ¿qué debo hacer para tomar posesión del reino? Ya lo hemos mencionado, o sea, seguir todas las normas, todos los consejos que Jesús nos da. No son consejos, son directrices que Jesús nos da en el libro 1, en el libro 2, en el libro 3. El desapego, el quitar todo lo nuestro, la continua mortificación, en fin. Lo resumiría en esto. Jesús dice que para llegar a la voluntad divina obrante en nosotros,
debemos estar habituados a la voluntad querida y ordenada. Con esas dos cosas podemos entender lo que debo quitar y lo que debo tener para poder llegar a tener el don. Dice Luz: Doctor, si Jesús ya rehizo nuestra vida, dándole al Padre la gloria y el amor que deberíamos darle a nosotros ahora ¿cómo tenemos que agradecerle y amarle si Jesús ya lo hizo? Es que ya no tenemos ¿cómo diríamos? Ya no debemos agradecer o pagarle al Padre. Ya el que pagó fue Jesús. Ahora, al que le debemos dar es a Jesús. Y luego, junto con Jesús, unirnos, pero en su retribución al Padre, para llegar al Padre también nosotros, pero junto con Jesús. Pero al que le debemos ahorita es a Jesús. Dice María: Doctor, ¿el ejercicio se considera un apego? Si usted lo hace pensando total y absolutamente en usted, en su aspecto físico, en su salud, o sea, y esa es la única finalidad del ejercicio, si es un apego. Si usted logra poner ese ejercicio como un medio para darle vida a la divina voluntad en esos actos, está perfecto. Romano. Perdón, simplemente con lo mismo. El vivir en la divina voluntad no es un cambio de acción, sino un cambio de intención. Ya no intente hacer ejercicio para tener un cuerpo saludable. Haga ejercicio para darle vida a la divina voluntad en todos esos actos. Nada más. Dice: disculpe, al empezar el día, después de nuestro acto preventivo, ¿se puede poner todo mi día, trabajo, absolutamente todo en sus manos para que todo lo que pasa en el día sea su voluntad? Bueno, ese es el acto preventivo exactamente. O sea, tener la actitud de hacer eso que usted dice. Dice Franklin: en uno de los escritos de Luisa le pide misericordia y Jesús le dice: ¿quieres misericordia? Ve con mi Padre. Y ella va con el Padre y pide misericordia. Y el Padre le dice: tendré que aplicar primero mi justicia. Y en el escrito de Santa Faustina dice Jesús: quien no quiere entrar por la puerta de mi misericordia tendrá que pasar por la puerta de mi justicia. Entonces, ¿qué es primero, misericordia o justicia? Primero es justicia. O sea, primero se aplica la justicia y la justicia dará mares de misericordia. Y creo que el ejemplo perfecto es la redención. O sea, primero viene Jesús y sufre la justicia divina que deberíamos de haber recibido todos nosotros, la sufre Jesús por nosotros. Y una vez que ya la sufrió toda, una vez que ya agotó las penas y los sufrimientos que toda la humanidad debería de haber sufrido, ahora se derrama la misericordia para que todo aquel que la quiera la pueda tomar. No viene gratuita. No se da al pecador no arrepentido. La misericordia no es el pase gratuito. La misericordia requiere el arrepentimiento. La misericordia está en que el Padre perdona por el sufrimiento de su Jesús, por la justicia que se aplicó en Jesús. Y ahora viene la misericordia y nos está buscando la misericordia. Pero esa misericordia tiene que entrar en nosotros por voluntad, arrepintiéndome. Dice de Chile: ¿en qué sentido tienen los sacramentos para quien vive en la divina voluntad? Bueno, el bautismo necesario forzosamente, porque si no, o sea, el pecado original no se perdona. La confirmación ya hemos dicho que es simplemente
como su nombre dice, confirmar el deseo de que el Espíritu Santo obre y esté en nosotros. La penitencia es un sacramento que nos permite el volver a regresar al estado de gracia si es que tenemos la desgracia de salirnos y poder volver a entrar en la divina voluntad. La Eucaristía, de un sacramento que era un medicamento para continuar con vida, que era un sacramento que nos servía para mantener nuestra vida, ahora en la divina voluntad se vuelve un alimento que es necesario para hacer crecer la vida divina con alimento adecuado, que es alimento divino. Y sobre todo, la Eucaristía se vuelve ahora también para Jesús, porque el alma que vive en la divina voluntad es la única que le puede pagar a Jesús por haberse quedado sacramentado. El matrimonio y el orden sacerdotal, esas primero el orden sacerdotal tendrá que seguir habiendo sacerdotes que hagan, que impartan, que repartan la redención y todos los bienes que la redención contiene. Y por último, el matrimonio, pues es el sacramento en donde ¿cómo diríamos? Es la afirmación de la pareja de querer formar una familia productiva, no una familia estéril. Debe ser hombre y mujer, porque es una familia para tener hijos de Dios, no hijos nuestros nada más. Tenemos que tener hijos de Dios en nosotros. Así que, por favor, entendamos, la palabra matrimonio, sacramento, tiene una finalidad precisa. Y esa finalidad precisa es exactamente la reproducción. Así que yo creo que los sacramentos son necesarios totalmente. La extrema unción para un alma que vive en la divina voluntad es simplemente una ayuda más, no para salvarse, porque ya está. Aquí recuerdo unas palabras que dice el confesor que asiste a Luisa en el momento de su muerte. Él dice que en el momento en que Luisa moría, él decía su última e inútil bendición. Curioso, ¿no? Sí. Dice, de Chile, ¿sabrá el Papa de esta doctrina? Si fuese así, ¿a qué se debería que no se divulgue en las iglesias? Estamos seguros, totalmente seguros, de que don Benedicto XVI, el Papa emérito, conoce, por supuesto, la conoce a fondo. Y eso se ve en sus escritos, en donde él dice que la finalidad del hombre es llegar a adoptar la voluntad divina como voluntad propia, y que entonces el hombre llega a su fin y se vuelve divino. Su Santidad Juan Pablo II la conoció, por supuesto que la conoció, quizá no a fondo como Benedicto, y quizá nada más así un poquito por encima, y por lo que le decía, bueno, no era Benedicto, era Cardenal Ratzinger, cuando iban a beatificar a Aníbal di Francia. Pero si vivió o no vivió, no lo sé. Pero que su santidad Benedicto sí, por supuesto, lo dice en sus escritos. El Papa Francisco, no tengo la menor idea. Yo pienso que no conoce, y estaría, pues, no sé, ausente quizá con el tiempo, si es que llega a interesarse en eso. Dice Hilda, en el volumen 1, nuestro Señor le da al alma de Luisa 4 reglas de vida, y leí que Luisa no debía conocer a nadie fuera de él, ni amigos y ni siquiera a ella misma. ¿Cómo sería? No es así tan exacto como usted lo dice. Jesús le dice que nadie debía entrar en ella y que ella no debía entrar en nadie. ¿Qué cosa está diciendo?
Lo que está diciendo es que no se viera, que no tuviera apegos morales, o sea, con personas, y que no fuera, ¿cómo diríamos? Que no motivara que algunas personas entraran, que ella entrara en algunas personas, para que no hubiera una interferencia con él. Jesús quiere a Luisa total y absolutamente para él, pero Luisa es el ejemplo, no es el ejemplo, es el fundamento del reino, es el reino en sí. Por lo tanto, tenía que ser la perfección, nada más Jesús y ella. Para nosotros es un poquito diferente. Debemos estar en las mismas condiciones de que nada, ningún afecto nos llene y que no entremos, que no busquemos vendernos a la gente. Vamos a hablarlo con palabras así. Que la gente no me compre, en el sentido de que me voy tratando de caerles bien, de ser muy condescendiente, muy amable, muy, como quieran decirlo, para que la gente tenga un apego conmigo. Eso no debo tener. Y menos debo tener que la gente entre en mí. Creo que se entiende, ¿no? Sí. Dice Leonor, para hacer vida en divina voluntad es necesario trabajar el perdón desde lo que hicimos, a quien hicimos y a quien nos dañó. Ay, ahora sí me hizo una pregunta tremenda. Sabemos que se predica mucho el perdón y hay talleres de perdón para entrar en la divina voluntad. Definitivamente no. ¿Por qué no? Yo entiendo que desde la voluntad humana, si yo tengo un rencor, si yo tengo algo que me lleva a chocar con Alejandro, sí, y le tengo, no sé, rencor, odio, en fin, no voy a poder entrar en la divina voluntad si no rompo con esto. Pero romper con eso es tremendo. Entonces necesito el taller del perdón. Pero el taller del perdón es voluntad humana. El taller del perdón es motivado por una voluntad humana que quiere sanar de eso. Si lo quiere hacer desde su voluntad está perfecto. Pero si lo que quiere hacer es vivir en la divina voluntad nos pide la renuncia a toda mi voluntad. Y el rencor que le tengo es en mi voluntad. Por lo tanto, en el momento que yo decido quitarme mi voluntad, en ese momento tengo el perdón, pero el perdón perfecto. No el perdón logrado por un taller de perdón, sino el perdón perfecto, el perdón que Jesús nos otorgó a nosotros, que es el perdón en donde no existe ni siquiera el acto que motivó el rencor. ¿Sí? Así que... Dice Anabel, ¿la divina voluntad es para todo el que la quiera vivir o es Jesús que elige quién sí y quién no? No, para el que la quiera vivir. Dice Romano, si no es cambio de acción sino de intención, ¿cómo ponemos a nuestros hijos en divina voluntad? Antes decíamos, Padre, protégelos, cuídalos, báñalos con tu sangre. En divina voluntad, ¿cómo se hace? Exactamente igual. O sea, pero tomando la divina voluntad y diciendo, con la divina voluntad te baño con tu sangre, en la divina voluntad, o sea, te pongo en la protección de nuestro Padre, en fin. O sea, ahora se hace. Le dice Jesús a Luisa, el alma que vive en mi voluntad debe estar con la simplicidad para entender que todo es de ella. Y con la... no recuerdo la palabra que usa, bueno, pero con la disposición de darle a todos lo que ella contiene, sabiendo que es de ella y que ella puede disponer de eso como quiera. Un ejemplo, lean las horas de la pasión.
En las horas de la pasión, Luisa toma todo lo de Jesús y lo lleva a todas las criaturas, ¿sí? O sea, lo lleva, reparte, baña, en fin. Entonces, es lo mismo, pero ahora haciéndolo uno. Dice Miriam, ¿a qué se refiere cuando habla sobre lo antiguo y lo nuevo? Lo antiguo. Jesús dice, el vino nuevo en odres nuevos, el vino viejo en odres viejos. Vino nuevo en odres viejos, se revienta el odre. Prácticas religiosas antiguas en este nuevo estilo de vida, en este nuevo don que Dios nos da, rompe el odre. ¿A qué me refiero? Jesús dice, reza como rezo yo. Y nosotros queremos seguir rezando como como hemos rezado toda la vida. No queremos entender que ahora es algo más de lo que teníamos antes. Ahora no es una recitación, porque el rezo que teníamos son recitaciones, dichas con mucha piedad, con mucha entrega, con mucho amor, sí, pero son recitaciones. Ahora el rezar en la divina voluntad es abarcar, fundidos en la divina voluntad, abarcar a todo Dios, abarcar a toda la humanidad, rehacer los actos de toda la humanidad, entregárselos a Jesús, o sea, como un acto de reparación, como un acto de amor, como un acto de alabanza, como una perfecta adoración, y junto con Él entregárselos al Padre Celestial. Entregarle a Jesús todas sus obras de lo que Él hizo, pero ahora como si fueran mías, y entregárselas para gloria de Él. En fin, es otra cosa diferente. Esto no se puede explicar en un minuto, en 5. Esto es cuestión de leer y leer y leer y estar abiertos a entender. Si yo voy con mi mente cerrada y voy creyendo que lo que yo tengo es lo mejor y que no estoy dispuesto a renunciar a ello, porque ese es el punto, y nada más quiero unir lo nuevo a esto, perdón, pero estamos totalmente fuera de poder llegar a vivir en la divina voluntad. San Pedro, queriendo meter dentro de la Iglesia católica, dentro de la Iglesia que estaban haciendo, queriendo meter la circuncisión, queriendo meter la prohibición de determinados animales que eran impuros, la prohibición de comer sangre, de tomar sangre. Perdón, pero eso era meter prácticas antiguas santas, pero eran santas allá. Pero ahora eso quererlo meter aquí no se puede. Y tuvo que venir un laico, San Pablo, para regañar a Pedro y decirle, estás mal, y regaña a Pedro y a Santiago. Tienen que aceptar, pero en parte, porque dijeron, no, vamos a quitar eso, vamos a quitar lo de la circuncisión, pero animales impuros y sangre no. Y tuvo que ser el mismo Jesús que le dé una regañada a Pedro, bajándole una manta con animales impuros y diciéndole, come. Y Pedro diciendo, no, Señor, ¿cómo crees? Yo nunca he comido esto. Eso es lo mismo que nosotros hacemos. No, Señor, ¿cómo crees que voy a dejar este rezo, esta práctica? Yo nunca la podré dejar. ¿Y qué le dice Jesús? No llames impuro a lo que yo llamo puro. Así que cállate y come. Eso ya lo dije yo. O sea, es total y absolutamente irresponsable el no querer pensar, el no querer entrar en este ámbito de la divina voluntad y entender lo que estamos haciendo. En creerle a Jesús. ¿Para qué me meto a leer divina voluntad si no le creo a Jesús? Si le tengo que corregir la plana a Jesús. Pues mejor hago yo mi propia divina voluntad y listo.
Sí. Y se quedan en santidad humana. Y se quedan, no, se quedan en santidad, en divina santidad de ellos. Digo, perdón, es un absurdo total. Ya me enojé. Dice de Chile, los niños nacidos en probeta son de Dios. Todos los niños son nacidos de Dios. Todos los niños que nacen por la fecundación de un óvulo por un esperma son nacidos de Dios, no por medios queridos por Él, pero a final de cuentas son nacidos por Dios. Los únicos que no serían nacidos hijos de Él o que no serían aceptados por Él son todos aquellos que van a ser clonados, porque ya no se está usando el patrón o la norma que Dios puso para que se diera una concepción. Dice Marta, doctor, yo entendí que ya están los escritos en el Vaticano o que están siendo estudiados. Esa es la causa de beatificación de Luisa, que desde hace ya algunos años están estudiando los escritos ya en el Vaticano, en la Congregación para la Causa de los Santos. Y hasta ahorita, hasta donde vamos, todo ha sido positivo, todo está bien, no han encontrado nada como para rehusar que siga la causa adelante. Dice Perla, doctor, las mortificaciones se pueden tomar como sufrimiento que Dios permite para Él darnos más en la divina voluntad. Sí. Dice Sofi, doctor, ¿cómo se podría orar en la divina voluntad por alguien que sufrió una violación, incesto desde niño, para que se sane por la consecuencia de esto? ¿Cómo se podría orar? Bueno, en la divina voluntad, bañándolo, o sea, llevándole todo lo que Jesús da, amor, perdón, en fin, muchas cosas, pero sobre todo, pidiendo el reino para Él. Porque pidiendo el reino para Él, estamos pidiéndole la luz para entender todo lo que pasó, la fuerza para vencerlo, para dominarlo, para quitarlo de en medio, y toda la gracia de Dios para poder rehacer su vida. Entonces yo creo que ese sería como el punto principal. Dice, entonces divina voluntad es orar todo lo que sale del alma. Orar. No sé a lo que se refiere. Es un continuo obrar y podríamos decir que toda nuestra acción, todas nuestras obras son actos hechos en la divina voluntad que sirven para gloria de Dios, para retribuirle en amor, en santidad, en alabanza, en todo, para Él. Sí. Y se terminaron las preguntas amigos, por ahí. Muchas gracias por estar con nosotros y como de costumbre nos pasamos un poquito en tiempo, pero en fin creo que es necesario a veces el extendernos un poco más de lo habitual. Gracias. Y perdonen si a veces como que me exalto. No, pero está bien la pasión por la divina voluntad. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.